Muy buenos días a todos. Me llamo Christian Reimers, infectólogo aquí en San Diego, California. Pienso que estamos esperando un momentito para el jefe Néstor Sosa. Parece que cortó su línea ya, pero yo puedo empezar con los anuncios antes de hacer esta sesión. Bienvenidos. Aquí está Néstor. Muy bien. Bueno, antes de comenzar, quisiéramos repasar algunos anuncios importantes. En el proyecto ECO se trata de construir una comunidad y conocer las caras de los demás ayuda con eso. Les pedimos a todos que prendan su cámara si tienen una. Su micrófono se mantendrá en silencio durante la sesión a menos que uno de los facilitadores le llama. Por favor, utilice el cuadro de chat solo para enviar preguntas al equipo central. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat y también enviadas en el registro. Sin embargo, si no pudimos responder a tus preguntas hoy, únase a nosotros para una sesión futura. Se les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central, a menos que se les solicite. Y también hoy tenemos nuestro bibliotecario digital que va a proporcionar enlaces de recursos en el chat también. Ahora pienso que Néstor tiene un repaso corto de algunas de las literaturas científicas recientes. Néstor, para ti. Sí, cómo no, gracias y muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Un placer verlos nuevamente. Vamos a activar la pantalla. Déjenme ver, activar la pantalla correcta. Un segundito. Deme un segundito. Esta no es. Un segundo solamente. Que tengo dos actualizaciones abiertas y quiero cerrar una de ellas para no confundirnos. Estoy teniendo problemas para compartir la pantalla. Déjenme intentar nuevamente. Bueno, mientras el doctor Sosa resuelve el problema técnico, aquí me gustaría saber desde dónde se unen. Veo que tenemos en la sala Raquel Muñiz. Raquel, ¿desde dónde se une el día de hoy? Cuéntenos cómo está y cómo está la situación. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Adelante. Sí, de Ensenada, Baja California. Y en México trabajo en la Universidad Autónoma de Baja California. Y pues aquí los casos, es uno de los estados que más han estado presentando de COVID. No hemos logrado disminuir los casos, en especial aquí en Ensenada. Sí. A ver si alguno de los compañeros de ECO me pueden ayudar. Yo mandé la presentación, no la encuentro en mi pantalla. Ok, no hay problema, doctor Sosa, yo la puedo compartir. Dale, por favor, Alberto, que no la encuentro en mi pantalla. No sé por qué, la tengo abierta en el PowerPoint, pero no la encuentro en mi pantalla y no la puedo compartir porque no la encuentro entre las selecciones. No hay problema, Bueno. Ahí está. ¿Sí se ve? Perfecto. Sí, Pues, ponla en la primera, por favor. Que esa es como la tercera. Listo, ok. Puedes avanzarla, gracias. Bueno, el primer artículo que le quería compartir se publicó en el New England Journal, creo que el día de ayer, y es interesante porque es la primera publicación de una vacuna basada en proteínas, y es la más adelantada, que es de la compañía Novavax. Hasta ahora ustedes recordarán que hemos discutido las vacunas basadas en mRNA o RNA mensajero de Moderna y también de adenovirus de la Universidad de Oxford, pero esta es una de las primeras vacunas que usa proteína, es una proteína combinada con unas nanopartículas y un adyuvante,
que llaman Matrix o Matrix M1. Y entonces ellos diseñaron este estudio, es un estudio fase 1-2, combinaron las dos primeras fases en un solo estudio. El grupo A del estudio no recibió ninguna vacuna, o sea que el grupo control. El grupo B recibió una dosis de 25 miligramos, pero no recibió, pero recibió 25 miligramos y en la segunda ocasión 25 miligramos como refuerzo. El grupo C 5 miligramos, 5, ellos estaban buscando la dosis, 25 miligramos, 25 y así. Y en uno de estos brazos no tenía adyuvante, tenía 0 de adyuvante. O sea que eso eran diferentes, básicamente, concentraciones de la vacuna con o sin adyuvante, y uno de los brazos era simplemente el placebo. Y vamos a ver entonces los resultados. Obviamente estos son resultados de mediciones inmunológicas, porque este es un estudio temprano, no pretende demostrar protección, es decir, no esperaron a que los pacientes les diera o no le diera COVID, sino que sencillamente después de un tiempo les midieron los niveles de anticuerpos, y eso es lo que presenta este estudio temprano de esta vacuna de proteína recombinante de la espícula o spike de nanopartículas. Adelante, puedes avanzarla. Okay. Y lo que se ve en esta gráfica, la voy a explicar un poco, son los diferentes brazos. El brazo placebo, la dosis de 25 miligramos, el esquema de 5 miligramos, perdón, 25 miligramos sin adyuvante, con adyuvante, y ustedes pueden ver que y el nivel, lo que se ve en la vertical de esta gráfica es el nivel de anticuerpos producidos, y ustedes ven que dos de los diseños, los dos que usaron 2 dosis, o sea, una dosis inicial con refuerzo, con el adyuvante, lograron concentraciones muy altas de anticuerpos, que incluso están por encima, en esta columna, ellos usaron como una especie de control pacientes que se habían recuperado del COVID-19. Entonces ustedes pueden ver que usando la misma escala, los niveles de anticuerpos que esta vacuna de proteína generó eran prácticamente comparables a la infección natural. Entonces eso obviamente es muy positivo, porque demuestran que tanto con la dosis de 5 como con la dosis de 25 miligramos, usando obviamente 2 dosis, no una dosis de la medicina, de la vacuna, perdón, sino 2 dosis, logran niveles que son bastante parecidos a lo que se logran con la infección natural. Los niveles sin adyuvante, por ejemplo, fueron relativamente bajos, y en los que no se dio una segunda dosis, sino que se dio un placebo, tampoco hubo niveles tan altos. Entonces, este estudio comprobó varias cosas. Uno, que se necesita 2 dosis, y número 2, que se necesita el adyuvante que junto con la proteína hace que la respuesta inmunológica sea más robusta. La proteína sola no dio los mismos niveles de inmunidad. Siguiente, por favor. Y esto es con la neutralización. Eso eran anticuerpos en general. El mismo fenómeno se vio con los anticuerpos neutralizantes, usando una prueba que llaman de microneutralización de virus silvestre, y se ve que obviamente estas 2 dosis, tanto 5 como 25, dieron resultados que son, como dije, comparables o incluso superiores a lo que se ve en cuanto a producción de anticuerpos neutralizantes con la infección natural. Nuevamente un resultado muy positivo. Ellos también demostraron, yo creo que no traje ilustraciones de eso, pero demostraron también estimulación de las células T, específicamente una reacción tipo TH1, que es la reacción que uno prefiere tener con las vacunas, porque las reacciones con otro tipo de células o del complejo de TH2 se ha asociado con problemas pulmonares en algunas otras plataformas. Así que, digamos, lo que mostraron ellos de esta vacuna hasta el momento, muy temprano, se ve prometedor, y obviamente van a mover probablemente la dosis de 5 miligramos a la fase 3, ¿no? Porque realmente los niveles con 5 miligramos fueron prácticamente iguales que con, perdón, microgramos, que fueron iguales que con 25, así que ellos van a usar la dosis menor. Y obviamente no lo menciono, pero esta vacuna también produjo efectos tanto sistémicos como locales adversos, ¿no? Cosas como fiebre, fatiga, dolor en el sitio de la inyección. Obviamente se vieron especialmente los que usaban el adyuvante, porque produce una respuesta más vigorosa, pero nada que digamos que prohíba a la vacuna avanzar a la siguiente fase de estudio. Siguiente, Alberto, por favor. Y esta es creo que es la correlación, sí, entre los anticuerpos que se producían contra el spike y los anticuerpos neutralizantes. Había una correlación lineal muy buena, hablando de que los anticuerpos que se produjeron efectivamente son anticuerpos neutralizantes, que son los que uno necesita desarrollar para por lo menos combatir la invasión del virus a las células. Siguiente.
El otro estudio que les quiero comentar, entonces bueno, eso con respecto a la vacuna, obviamente ustedes saben que hay ya 9 vacunas que están en fase 3 y eso lo podemos conversar un poco más en las preguntas, pero por lo menos es interesante ver que una vacuna de proteína recombinante está entrando, pues como quien dice, al ruedo también, y es importante porque realmente las vacunas recombinantes tienen una historia mucho más larga. Desde el año 85, 86 está la vacuna de hepatitis B, que muchos de nosotros trabajadores de la salud nos las han puesto, y es una vacuna recombinante. Así que eso le da a uno tranquilidad de que también vienen en esta segunda generación de vacunas, vacunas que tienen una plataforma un poco más conocida por los vacunólogos y no son tan novedosas como la de Moderna y esto, que usan RNA mensajero, que no hay ninguna vacuna realmente en el mercado de ese tipo de diseño, que son sumamente nuevas, que no quiere decir que no van a ser efectivas, pero siempre hay más incertidumbre con un diseño nuevo. El otro estudio que les quería presentar, muy cortito, y realmente es más bien como digo yo, un abreboca, es un estudio que es un caso clínico, un solo caso clínico de un muchacho joven que aparentemente se expuso a COVID. Sus padres fueron a Australia y él se enfermó unos días después que los padres regresaron de Australia. Y lo curioso no es eso, sino que lo curioso es que luego, más o menos de unas 3 semanas de haber estado sintomático con síntomas respiratorios altamente sugestivos de COVID, desarrolló diabetes, diabetes tipo 1, es decir, el tipo de diabetes que se asocia con destrucción del páncreas, no con obesidad y los factores de la diabetes tipo 2, sino una diabetes que se ve asociada a otras infecciones virales. Curiosamente, los investigadores no pudieron encontrar anticuerpos, los típicos anticuerpos que se ven en diabetes tipo 1 en personas jóvenes, pero ya yo he visto un par de reportes, primero de tipo epidemiológico, que estaban asociando el COVID con la aparición o con la descompensación de la diabetes posteriormente. Entonces yo creo que es algo interesante que hay que ponerle, digamos, el ojo, porque pudiera haber esa relación. No solamente que la diabetes es un factor de riesgo para COVID, sino que algunos pacientes, después de tener COVID, pudieran desarrollar diabetes. Un hallazgo interesante para aquellos que ven pacientes con diabetes o prediabetes puede ser relevante. Siguiente. Lo otro que quería comentarles, si ustedes recuerdan, el único medicamento, los únicos medicamentos que han demostrado disminuir la mortalidad en estudios grandes, randomizados, bien diseñados, ha sido específicamente la dexametasona, en el famoso estudio Recovery de los ingleses. Pero bueno, con este nuevo estudio, que es realmente un estudio cooperativo de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, ellos le llaman el Rapid Evidence Appraisal de COVID Therapies. Este grupo de investigadores que están estudiando diferentes intervenciones presentan el análisis o el metaanálisis de los datos acumulados de 7 estudios aleatorizados con corticoides que totalizan una cifra de alrededor de 1.703 pacientes. Y en conclusión encontraron que no solamente la dexametasona, sino la hidroxicortisona y la metilprednisolona se asocian también con ese beneficio en la mortalidad. Entonces, en cierta forma, este metaanálisis viene como a reforzar lo que nos enseñó el estudio Recovery, a dar un poco más de confianza de que eso no fue un hallazgo aislado, sino que ya tenemos 2, digamos, estudios, uno un metaanálisis y otro un estudio aleatorizado grande, poblacional, porque eran muchísimos, mil pacientes y tanto, más de 1.000 pacientes en Inglaterra que demostraron ese beneficio. Siguiente. De hecho, de estos 1.703 pacientes, ellos encontraron que el riesgo de morir globalmente bajaba un 44%, o sea, un odds ratio de 0.66, o sea, tenían 44% menos de riesgo de mortalidad, que incluso es un poquito más alto en este metaanálisis que lo que se observó en Recovery. Así que con estos 2 estudios, el Recovery y pues uno realmente ya está un poco más seguro de que muy probablemente es verdad que los corticosteroides tienen un efecto beneficioso, especialmente impactando la mortalidad, especialmente en pacientes avanzados que tienen COVID severo, no así tempranamente, porque muchos de estos pacientes recibieron en estos estudios comparativos, recibían el esteroide cuando estaban ya con la fase inflamatoria. Así que otro paso más, digamos, adelante. Siguiente. El otro estudio quiero mencionarles también fue una publicación del MMWR, del CDC. Ellos presentan aquí un análisis de más de 3.000 trabajadores de la salud, que acá en Estados Unidos se llama frontline, los que están como en el frente de batalla con el COVID, y les hicieron estudios de cero prevalencia. Esto eran
personas de diferentes centros médicos a lo largo y ancho de Estados Unidos. Y lo interesante es que solo encontraron un 6% de anticuerpos, es decir, que solo el 6% habían estado infectados. Dicho sea de paso, 29, o sea, un tercio de ellos ni siquiera sospechaban que tenían COVID, o sea, fue completamente asintomático. No tuvieron pues síntomas, sino que se les detectó cuando luego participaron en este estudio de cero prevalencia, ¿no? Entonces, es importante porque la verdad que uno piensa que estando en el frente, pues hay un gran riesgo de adquirir la enfermedad, pero la verdad es que no, que afortunadamente, por lo menos en este estudio no se vio. Ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Un estudio que yo presenté de Nueva York, donde la seroprevalencia de los trabajadores de la salud en Nueva York era muy parecida a la población general, alrededor de 13.7 o 13.8%, y en los estudios poblacionales de Nueva York estaba en 14%, o sea, casi el mismo porcentaje. Una cosa que también se observó, y es una lección para nosotros, que aquellos trabajadores de la salud que durante esta fase de la epidemia usaban mascarilla pues, en su trabajo, en la mayor parte de los contactos con los pacientes. Yo imagino que esto es al inicio, obviamente, porque ahora al final todo el mundo la usa, pero al inicio había esta duda. Fíjense, 6% se infectaron versus 9% de los que no. Entonces, el no usar mascarilla obviamente se asoció, y esto fue estadísticamente significativo, con un mayor riesgo de infección. Siguiente. Ya estamos casi terminando. Lo otro, quería traer, digamos, dos estudios que más que digamos, que van a cambiar la ciencia del COVID o revolucionar, son interesantes porque realmente son cosas que uno como médico no estudia tanto. Y esto fue un estudio hecho, y voy a explicar la situación, en un edificio en China, donde básicamente hubo aparente transmisión del virus a través de las tuberías de aguas negras. Es decir, y esto se había visto ya con el SARS-1, si ustedes algunos recuerdan, en el año 2003 hubo un brote en unos edificios que se llamaban los Amoy Gardens, donde varias personas fueron afectadas de SARS y se asumió que también tenía que ver con esto. Entonces, la historia aquí es que hubo una familia que vivía en el piso 15, este es un edificio como de 29 pisos, los que vivían en el piso 15, 5 de ellos se enfermaron, y luego 2 familias más, una en el piso 25 y otra en el piso 27, se enfermaron también. Y los investigadores básicamente descartaron cualquier otra forma de infección. Estas familias nunca estuvieron juntas, no se conocían, no compartieron el ascensor, no compartieron áreas sociales porque estaban en el lockdown, en el momento de esto del cierre completo en China. O sea que ellos estaban recluidos en sus casas, las 3 familias. Sin embargo, esta primera familia que había viajado a Wuhan, o sea, el lugar donde fue el epicentro, se contagiaron prácticamente todos, 5 de los miembros, y contagiaron a 2 personas, B1 y B2, y C1 y C2, a 2 otras parejas en el mismo edificio. Siguiente. Y la hipótesis es que, y aquí este es el dibujito de la misma cuestión, la hipótesis es que estas personas enfermas en el piso 15 probablemente usaban el servicio sanitario cuando, digamos, jalaban la cadena o hacían el flush del inodoro. Digamos, lo que ellos excretaban se iba a la tubería, y de alguna forma digamos, se aerosolizaba el virus a través de las tuberías que entraba por el aire a los baños de los pisos superiores, específicamente de estas personas que estaban en el mismo lado, exactamente en el mismo lado del edificio, porque este edificio tenía como 3 apartamentos, los apartamentos A, los apartamentos B y los C, y estos, 1, 2 y 3, y estos eran los del piso, los del lado 2. Entonces, los del 1502 parece que infectaron a los del 2502 y 2702 a través de este mecanismo. Siguiente. Una cosa interesante, ¿no? Y que hace pensar pues en esta transmisión aérea. Y finalmente, otro brote también en China, que ahora están saliendo las publicaciones, demuestran la transmisión en un autobús, algo que yo no había visto publicado, transmisión en autobús. Estos fueron aproximadamente 128 individuos que fueron a una actividad religiosa en 2 buses, ¿no? Pero en uno de los buses, desafortunadamente, había una persona infectada, y esa persona infectó al 35% de los compañeros que iban en el bus, ¿no? Mientras que en el otro bus no había ninguna persona infectada y fueron 0%. Entonces se documentó pues esa transmisión, y ellos excluyeron que la transmisión realmente ocurriera durante el evento, porque la infección general en el evento fue alrededor de un 4%, pero los que estaban en el bus 35.3%. Entonces demuestra, siguiente, cómo ocurrió esta transmisión, y se ve en la siguiente, Alberto.
en la siguiente ilustración. Este es el dibujo del bus. Aquí está la persona índice, que es el color rojo, y todos los que están de colores rosados y amarillos fueron personas que se infectaron, o sea, un número enorme. Y la verdad que fue por todas partes del bus. Ellos viajaron por 11 minutos en este bus, ida y vuelta a esta actividad. Y todas estas personas, tanto los que están en rosado como amarillo, se infectaron, algunos asintomáticos, otros con casos muy leves, pero la realidad es que prácticamente más de un tercio de las personas en este bus se infectaron, y se infectaron porque estaba el bus cerrado, era un bus con aire acondicionado, que el aire estaba recirculando, ¿no? Y la lección es que probablemente en estas situaciones es importante tener las ventanas abiertas cuando uno está usando el transporte público. Creo que esa era la última. Sí, estas eran solo las conclusiones, pero esas son las conclusiones, ¿no?, que sugiere la transmisión en un ambiente cerrado. Listo, Cristian, gracias. Gracias, Alberto, por la ayuda ahí con la presentación. Ok, gracias. ¿Me puedes oír? Sí. Ok, un poquito de dificultad con mi computadora, pero está bien. Bueno, muchas gracias para eso, Néstor. Muy interesante. El mensaje es para tener cuidado en el baño y tener cuidado en los autobuses. Muchas preguntas, por favor, para los participantes. Si tienen preguntas sobre los estudios que repasó Néstor, por favor, en el cuadro de chat puede ponerlos. También quiero que estamos un poquito más interactivo en estas sesiones, porque estamos luchando todos juntos aquí en países diferentes. Gracias a la doctora de Ensenada para compartir su situación. Quiero empezar, antes de repasar las preguntas que tenemos, solo preguntar a todos si tienen acceso. La última sesión en lunes discutimos Remdesivir y también plasma convalescente, y quería continuar esta discusión en sus hospitales, si alguien tiene acceso a Remdesivir o tiene acceso a plasma convalescente, ¿dónde están? Porque son productos muy, muy, muy diferentes. Hablemos sobre eso. Uno que es un farmacéutico que es muy caro, otro que es un producto de sangre que debe estar disponible un poquito más fácilmente, y quiero saber si alguien está usando. Porque aparte de eso, realmente solo tenemos una u otra terapia basada en evidencia, que es corticosteroides. Pero una cosa muy diferente de esteroides es que solo da efectividad en las fases más tardes de la enfermedad. Entonces, por favor, si puede compartir su experiencia en el cuadro de chat, eso sería bien. Y también para las sesiones en el futuro, queremos empezar a repasar casos clínicos que ustedes tienen, si pueden compartir con nosotros. Alberto va a poner el correo electrónico en el cuadro de chat. O si no tiene caso clínico, solo su situación en el hospital. Queremos compartir entre nosotros. Entonces, gracias por eso. Ahora empezamos con las preguntas que mandaron sobre en el registro. La primera viene de Venezuela. Nuris Salgado quiere saber por qué, y quizás eso para Néstor, por qué algunos pacientes tardan en negativizar la prueba de PCR de nariz. Sí, bueno, la respuesta corta es no se sabe. La respuesta, digamos, elaborada es que los científicos piensan que lo que se detecta con la prueba tardíamente, es decir, después que la persona pasa la fase aguda, realmente se detecta como debris celular o pedazos del virus o pedazos del RNA del virus, y no realmente un virus infectante. Y esto lo han concluido porque realmente se han visto muy pocos casos de personas que tan tarde en la enfermedad, a pesar de que tienen la PCR, ellos no transmiten a sus familiares. No se han visto casos secundarios o brotes como consecuencia de estos productores tardíos, por decirlo así, de la PCR. Entonces, eso es lo que se piensa. Se piensa que lo que la PCR está detectando es como residuos del virus, fragmentos del virus no infectante, pero no realmente virión completo infectante. Pero realmente no se sabe. Y ahora con esto de long COVID, o de las personas que se quedan con síntomas generales como fatiga, falta de concentración, tos, fiebre y otros síntomas que duran después del COVID agudo, no sabemos realmente si es que hay replicación viral oculta en algún órgano, no se sabe, realmente se está estudiando, no han salido todavía estudios de este síndrome del post-COVID o long COVID, como se llama en inglés, o sea, COVID largo.
Y no sé si están correlacionados también con esto de excretar el virus intermitentemente o que salga por lo menos la PCR. Creo que hay todavía mucha incertidumbre, pero va a ser estudiado. Eso es una de las cosas que ya, incluso yo escuché un podcast de gente de Yale que ya están acumulando datos a ver que estas personas que tienen el long COVID, qué es lo que está pasando, y quizás se entienda con eso por qué seguimos excretando en algunos pacientes RNA por un tiempo tan largo. Pero es una muy buena pregunta. Sí, otra pregunta del lado que también viene de Venezuela es en los trabajadores de salud, y eso también, Elsie, quiero sus pensamientos aquí. En los trabajadores de salud, ¿cuál es el momento indicado para reinsertarse a sus centros de trabajo luego de un PCR positivo? Sí, yo puedo comentar un poco y él sí me complementa y le puedo decir lo que nosotros acá en la universidad, bueno, en Nuevo México realmente se está siguiendo, o hay grupos que están siguiendo las recomendaciones del CDC, que al principio eran 14 días, ya han acortado a 10 días después de una prueba positiva. Con el otro detalle es que la persona esté asintomática, o sea, uno no va a hacerle regresar a una persona a trabajar que está con fiebre, entonces tiene que tener 24 horas afebril y sin síntomas respiratorios y por lo menos 10 días desde que fue diagnosticado con el COVID. O sea y esto está basado en estudios, y ellos lo explican ahí en el CDC, estudios precisamente que te dicen que después de una semana más o menos de haber tenido el COVID, la carga viral cae tremendamente en las secreciones respiratorias. Entonces el riesgo de que una persona infecte a otra son muy, muy bajos. Entonces se le da esos 3 días y se dice, bueno, 10 días. Si ya has pasado 10 días de que te diagnosticaron, puedes regresar incluso sin hacer la prueba. Yo recuerdo al principio, y muchos de ustedes recordarán, y quizás en algunos de nuestros países todavía se le exige una prueba negativa a las personas. Ahora, hay excepciones, y Cristian me acordó de esto también. Esto de los 10 días es para las personas común y corriente. Si una persona ha estado muy grave o es inmunosuprimida, un paciente de trasplante, se prefiere alargar más esa, digamos, aislamiento del enfermo hasta 21 días en alguna de las guías para estar seguro que la persona no tiene virus infectante, ¿no? Eso es lo que se recomienda acá en los Estados Unidos. Elsie, no sé si tú quieres complementar. No, estoy muy de acuerdo con todo lo que tú has dicho, pero también quería expandir que estamos viviendo en una situación en que nos alarmamos inmediatamente que escuchamos a una persona toser. Entonces, la tos creo que, aparte que sabemos que la persona no va a ser contagiosa al ya haber tenido por lo menos 24 horas de no tener fiebre, tenemos que tener un poquito de cuidado también con cómo está la tos de la persona, porque esto va a causar problemas socialmente en sus áreas de trabajo si la persona todavía tiene síntomas respiratorios y el poder mantener su mascarilla, etcétera. Entonces tenemos que asegurarnos que esa tos ya haya desaparecido, todos los síntomas respiratorios, o que estén ya casi terminados, evaluar cada situación, ¿verdad? ¿Dónde es que está trabajando la persona? Si está trabajando en un lugar con otras personas muy cerca, pues asegurarnos, porque los demás trabajadores van a estar muy pendientes si le escuchan toser un poquito. Recientemente, el otro día estábamos en una área, mi mamá se estaba atragantando con agua, tomó agua y se empezó a toser, y toda la gente está viendo y pendiente, ¿no? Estamos en una situación muy delicada emocionalmente para la población, así que tomar en cuenta eso. Gracias por mencionar eso. Estamos luchando con eso en San Diego también, con personas que son 10 días después del inicio de síntomas, pero todavía con tos. Y bueno, estoy de acuerdo. No quiero que los doctores estén tosiendo mucho en la clínica. Entonces, las recomendaciones de CDC dicen que solamente necesita que los síntomas mejoran, pero no dice que los síntomas tienen que estar parados completamente. Pero por mí prefiero que tienen 1 o 2 semanas más de descanso para que los síntomas estén completamente mejor. Bueno, otra pregunta, eso es para Carlos Nolasco, porque está relado a El Salvador. Viene de Freddy Méndez. Y la pregunta es, ¿por qué se ha dado un descenso dramático de casos en El Salvador sabiendo que no se han aplicado las medidas preventivas? Carlos, siempre como está preparado con diapositivas, ¿no? Sí, fue una presentación del día de hoy con el proyecto ECO de cuidados críticos. Y
Lo que están preguntando es los casos, y ese es, en anaranjado está el promedio móvil de 7 días. Los casos empezaron a subir en El Salvador aproximadamente la semana del 31 de mayo al 6 de junio. Llegaron a un pico en la semana del 3 de agosto al 9 de agosto con el número máximo en el 9 de agosto, y después de eso los casos han bajado estrepitosamente. Como respuesta corta, no estoy seguro por qué los casos han bajado tanto. Yo creo que está relacionado con los test, a quienes están haciendo los test en El Salvador. A medida que los casos empezaban a subir en El Salvador, la capacidad de testing o los números de test diarios empezó a subir con ello, pero a partir de mediados de mayo en El Salvador, los tests han sido prácticamente los mismos día a día, más o menos en un promedio de 2.450 test diarios. A diferencia de otros lugares como por ejemplo Nueva York, en donde a medida que los casos diarios empezaban a subir, pues los test diarios empezaban a subir, y ellos hicieron o el gobernador Cuomo hizo como un gol el incrementar el testing en el estado. En El Salvador, lo que de mi experiencia con otros colegas es que a pesar de que los números de test continúan siendo los mismos, pues todavía no están haciendo test a todos los pacientes. Los pacientes hospitalizados, por ejemplo, no tienen acceso al test, y incluso el público pues continúa teniendo ciertas limitaciones y restricciones con el test. Entonces, yo creo que lo que está pasando es que están haciendo test a ciertas personas y no están haciendo test a otras personas, por ejemplo, pacientes hospitalizados o el público que probablemente pues que tenga una probabilidad de pre-test más grande o que pueda salir positivo. Y bueno, pues el rango de positividad o el positivity rate, cuántos tests venían positivos, llegó a ser casi 20%, y ahorita está un poco menos de 4%. Como respuesta corta, no sé, yo creo que es debido a quienes están haciendo los tests ahorita. Bueno, gracias. Sí, yo miro al website de Johns Hopkins cada día, y hay algunas cosas que es difícil decir si debe tener confianza en los números de todos lugares. Por ejemplo, Rusia, que tiene muchos casos, por razón que no puedo decir, no tiene tantos muertos. Entonces, a veces no tiene confianza. Pero exactamente, Carlos, si no se haga los tests o si solo se hace en ciertos lugares, no va a encontrar mucho. Bueno, quiero... Una pregunta, Cristian, relacionada. Y Carlos, ¿has oído de tus colegas, o Elsie de El Salvador, si digamos las hospitalizaciones y las muertes también han bajado? Porque eso también sería, si por ejemplo, si el testing no está aumentando, pero los casos están aumentando, pues los hospitales deberían seguir llenos y debería haber el problema de la gran cantidad de muertes. Me da la impresión de que si ha bajado la positividad, deberían estar bajando también las hospitalizaciones. O sea, que puede que sea una cosa real, ¿no? Que por alguna razón las medidas, aunque no hayan sido perfectas, hayan surtido un efecto. Yo te lo digo porque en Panamá hay exactamente la misma situación. Panamá tuvo un plató de casos donde prácticamente había el mismo número de casos por varias semanas, y ya últimamente ha estado bajando. Sin embargo, han estado abriendo más la economía. O sea, que no va uno esperaría más, pero realmente todavía no han subido después de las medidas que se han suspendido, ha seguido bajando. Entonces yo creo que la gente sí está usando la mascarilla, el distanciamiento social, como que a pesar de que no es perfecto, como que algún efecto está surtiendo en nuestras poblaciones las medidas, ¿no? Pero no sé si tú has escuchado de las hospitalizaciones y las muertes en El Salvador. He escuchado de los excesos de muerte, por ejemplo, lo que sigue sucediendo todavía y que sucedía en el inicio de la pandemia, es que un paciente que se admitía, era sospechoso por COVID, nunca podían realizar la prueba y lamentablemente fallecía ese paciente, moría como sospecha de COVID y no era reportado entre las muertes. Sí hubo una diferencia pues bastante notable en los excesos de muerte en El Salvador, que creo que todavía persiste, tal vez un poquito menos que antes. En cuanto a las hospitalizaciones, lo último que he escuchado, pues todavía siguen relativamente altas. Incluso, pues todavía sigue en Facebook, por ejemplo, amigos
todavía sigo notando ciertas muertes en personas conocidas o familiares de personas conocidas. Pero no sé si Elsie o alguien más quisiera hablar, porque como le digo, eso de los últimos días, última semana, 2 semanas, pues no estoy muy informado. Yo sé que antes de que empezara, o cuando empezaron a bajar los casos, todavía las hospitalizaciones estaban relativamente altas. Cristian, sí, quisiera pedirte permiso para preguntarle lo mismo a la doctora. Tenemos a la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, la doctora Elian Amarilla, está con nosotros. Y quisiera saber, porque uno escucha poco de Paraguay acá afuera, ¿no? Hay países como el nuestro, Panamá, y otros que como que no hacen los titulares, ¿no? Como Brasil y otros países. Doctora, ¿cómo está la situación en Paraguay con la epidemia? Que no he escuchado mucho realmente de cómo está la situación allá. A ver si nos puede ilustrar ahí brevemente. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, saludarles a todos y aclararles que soy la secretaria general de la sociedad. Ok, disculpe. La doctora Estela Torres, sí es nuestra presidenta y coincidentemente está como directora médica del Hospital Nacional de Itagua. Ayer se realizaron 2.700 test, de los cuales casi 700 salieron positivos. Ya estamos en plena circulación comunitaria y estamos teniendo un promedio de 13 a 14 fallecidos por día. La tasa de mortalidad se ve más en personas de edad avanzada con comorbilidades importantes. Tuvimos el deceso ya de 3 colegas médicos y un número importante de personal de blanco infectado. En relación a qué están usando en el Hospital Nacional de Itagua, por comentar y conversación con la doctora Estela, sé que ellos están en pleno uso del plasma, con muy buenos resultados y que ya estamos escribiendo para presentar los casos clínicos. Tenemos 2 casos clínicos muy interesantes que apenas haya oportunidad queremos presentarle al grupo en general. Y estamos en eso, doctor, los hospitales casi colapsados, pero también en la medida que van ingresando pacientes vamos teniendo altas médicas. Gracias, doctora. Bueno, cuando quiera presentar los casos nos avisa, me manda un correíto y lo programamos para alguna de las sesiones conmigo y con Cristian y con Elsie y con Carlos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Excelente. Y disculpe que me confundí, yo la elegí a presidenta, ya le di el golpe de estado a la doctora. Discúlpeme. Ok, gracias. Entonces seguimos. Una otra pregunta. Actualmente, antes de eso, quiero Gisela Herrera comentó en el cuadro de chat sobre su experiencia allá en Costa Rica con Remdesivir genérico de Gilead. ¿Puede comentar eso? Sí, bueno, en realidad es que estamos teniendo la oferta de una compañía farmacéutica que quiere inscribir ante el Ministerio de Salud para tener permiso de venta en el país de Remdesivir, pero es el Remdesivir genérico en la India, que tiene la licencia de Gilead, pero lo produce otra compañía. También quieren inscribir el Favipiravir y lo único que tenemos de momento es un estudio observacional de 1.500 pacientes que no tienen ni pies ni cabeza, ni tienen ningún dato sustantivo en relación a la eficacia y la seguridad. Lo único que sabemos es que es teratogénico. Entonces, hoy que tuvimos una reunión con el representante de esta compañía, le pedimos datos que soporten la eficacia o la seguridad o algo relacionado con COVID, porque en realidad lo que están presentando no es para nada un dato que uno pueda apoyarse de que tiene alguna eficacia con esta enfermedad. Ellos reportan que hay varios estudios, es una compañía japonesa que lo fabrica, pero los estudios se hacen la mayoría en Rusia, pero aún así no tenemos los informes, entonces es lo que pedimos hoy. En relación al plasma convaleciente, nosotros estamos haciendo uso del plasma convaleciente, pero lo que tenemos realmente mayor posibilidad de tener una respuesta dentro de un estudio controlado, aleatorio, no va a ser controlado con placebo, pero es con la producción de suero equino, al cual se tomó un grupo de caballos que se le inyectó la proteína S y 2 proteínas diferentes del virus. Ya se demostró en Estados Unidos que este suero de caballo es in vitro
neutraliza el SARS-CoV-2 y ahora estamos a prácticamente semana y media de empezar el estudio en el país. Se supone, porque se cuantifican los anticuerpos, que puede tener hasta 100 veces más cantidad de anticuerpos neutralizantes, propiamente neutralizantes, que lo que sería un suero convaleciente. Y vamos a ver cuáles son los resultados. También Argentina va muy avanzado y ya empezaron más o menos lo mismo, porque ellos tienen también producción de suero equino. Muchas gracias, Gisela, para compartir. Como mencioné antes en otra sesión, hay varios tipos de este productos. Hay plasma convaleciente, que Néstor repasó la última vez, que puede tener eficacia variable, depende completamente en la cantidad de anticuerpos y especialmente anticuerpos neutralizantes. Pero también hay muchas otras compañías buscando maneras en que se puede purificar para hacer, ¿cómo se llama en inglés? Hyperimmune globulin, que es más concentrada. Y están trabajando también para un producto realmente producido, que es monoclonal, anticuerpo monoclonal. ¿Algún otro comentario, Néstor, sobre esta? No, de acuerdo, podemos seguir adelante. Gracias, doctora, por la participación. Sí, muchas gracias. Ok, cambiamos. Una otra pregunta en general antes de mover a manejo clínico. Eso viene de Luis Carlos Moreno de Panamá y es sobre el manejo de las cirugías electivas post-COVID. ¿Qué debemos hacer en términos de pruebas adecuadas para detectar preoperatorio para determinar si posible puede contagiar? En algún hospital, bueno, cada hospital es diferente, pero Néstor, ¿qué están haciendo en Nuevo México? Sí, acá tenemos creamos un área del hospital que es precisamente para hacer pruebas a los pacientes que van a tener cirugía electiva. Entonces, los cirujanos se programan cuando tienen un paciente que van a admitir para una cirugía, primero lo mandan a esta clínica de testeo, le hacen la prueba, aunque estén asintomáticos, y 48 horas después el paciente se tiene el resultado y se admite para la cirugía. O sea que sí se está haciendo un screening. No sé si eso lo van a quitar porque en el estado de Nuevo México la frecuencia de casos ha caído tremendamente. Tenemos ya varios días con menos de 100 casos por día. En un momento eran 300 y 400 casos por día y era imperativo hacer esto, pero por lo menos se está haciendo esta referencia a la clínica para hacerse el testeo preoperatorio. Es como si fuera un EKG o una glicemia en ayunas, se le está haciendo, además de su preoperatorio usual, una prueba de COVID muy cercano a la admisión. Obviamente no se le está haciendo 3 o 4 semanas antes, sino prácticamente 2 días antes, y el paciente se admite y apenas se sabe el resultado, se le admite y se lo opera. Sí, aquí en San Diego lo mismo, quieren un resultado que es entre 48 horas antes de ingresar al hospital, y es difícil porque algunos de los laboratorios están muy lentos y los resultados tardan como 7 días. Entonces, ¿cómo se puede hacerlo? Fortunadamente en nuestro sistema todavía tenemos resultados entre de 36 y 48 horas. Ok, otra pregunta movemos sobre manejo clínico. Y una pregunta que viene de México, Glafira Sosa Gallardo quiere saber si hay interacción farmacológica entre los tratamientos de tuberculosis y COVID-19. Vamos a ver si Néstor tiene algún comentario o Carlos, y actualmente yo tengo un recuerdo que quiero compartir sobre eso. Sí, yo creo que te doy la oportunidad porque francamente no he tenido tiempo de pensar ni de buscar en eso, así que no, la verdad que no puedo opinar sobre eso. Bueno, voy a poner en el cuadro de chat, hay un grupo en Inglaterra que viene de la Universidad de Liverpool y tiene un website fantástico, todo está en inglés, pero tiene una historia muy buena sobre interacciones medicamentosas para VIH, hepatitis B, hepatitis C, y ahora tienen uno sobre COVID-19. Obviamente no hay muchos tratamientos, entonces no está mucho, pero tiene un base de datos con remdesivir, también con esteroides, y tiene un lugar que si tiene un medicamento que no está, puede pedir que ellos hacen las investigaciones para decir dónde está. Entonces espero que eso es útil. Una otra pregunta relada a esto es si alguien tiene experiencia con otra coinfección, que imagino que es más común en Latinoamérica. Viene de Marta Jiménez Martínez de Nicaragua, que cómo se maneja un paciente que tiene COVID-19 y desarrolla coinfección con dengue.
no sé si tenemos alguna experiencia o algunas investigaciones con eso, sus consejos clínicos, Néstor. No, yo la verdad que no tengo, desde que me mudé acá, pues obviamente no he visto casos de dengue. Sí quiero comentar que un investigador de Panamá, casualmente el doctor Goodrich, presentó un reporte de 2 casos de pacientes con triple infección. Tenían VIH, tuberculosis y COVID en la ciudad de Colón, que es el Atlántico panameño. Estos 2 pobres pacientes tenían esta triple infección. O sea, eran pacientes conocidos por tener VIH y presentaron al hospital con un infiltrado que tenían apical con tuberculosis y estaban los 2 infectados con COVID y él lo reportó en la literatura. Pueden ver, yo no sé si nuestro bibliotecario va a encontrar referencia, no recuerdo dónde porque me lo mandaron, fue en WhatsApp, pero sí, esa coinfección tan fuerte, ¿no? Pero de dengue con COVID no he visto nada, honestamente. No sé si alguien que esté en Centroamérica o en el norte de Sudamérica podrán comentarnos algo. Sí, bueno, somos una comunidad. Si alguien tiene algo para compartir, por favor, en el cuadro de chat o si puede bajar su micrófono, estará bien. Todos estamos aprendiendo juntos. Una otra pregunta viene de Guatemala, de Herbert Díaz, es sobre la relación entre desnutrición y COVID. Yo tengo un comentario pequeño que es que he visto en Tijuana cuando trabajé en la unidad de cuidado intensiva allá, personas que están en ventilación mecánica y que están paralizados y que están proneados. Es muy peligroso si no da alimentación entérico. Entonces, especialmente después de 10 días, 14 días sin nutrición, es muy, muy difícil para mejorar esos pacientes y, bueno, pueden perder como 10, 20 kilos de músculo si no da alimentación adecuada. No sé si Néstor ha tenido experiencia con eso también. Sí, no, realmente no. Y la verdad que sería bueno ver cuando se estudie la epidemia en nuestros países donde hay niños con malnutrición, si es un factor de riesgo la malnutrición para, por ejemplo, el síndrome multiinflamatorio o para tener un COVID más fuerte. La verdad que no he leído nada. Seguro que los colegas de México y de Brasil, que siempre están publicando y tienen mucho volumen de pacientes, nos van a enseñar de eso, ¿no? Lo que sí hemos visto acá en Estados Unidos es lo contrario, el otro extremo, ¿no? Que la obesidad es un factor de riesgo, o sea, la malnutrición, pero no desnutrición, sino la malnutrición en el sentido de obesidad es un factor de riesgo fuertísimo. Nosotros tuvimos una epidemia en el área de los navajos, que son nativos americanos que tienen una alta incidencia de obesidad y de diabetes, y la verdad que les dio fuertísima la epidemia por eso, porque prácticamente nosotros hicimos un estudio de plasma convaleciente y todos nuestros pacientes tenían índice de masa corporal arriba de 35. O sea, ni siquiera obesidad, sino obesidad mórbida, y eso se asociaba con muchas complicaciones respiratorias por muchos factores. Se ha postulado la mayor inflamación que hay en los pacientes con obesidad, los problemas respiratorios que pueden tener, es decir, es bien complejo, pero hay ese cruce entre obesidad, diabetes y severidad de COVID, ¿no? Así que sería interesante ver si en el otro extremo la desnutrición infantil o la desnutrición en general, si se asocia también como un factor de riesgo, ¿no? Como si fuera una de esas curvas que se llaman de U, que también el sobrepeso y el bajo peso, los dos se asocian, pero yo no he visto todavía una gráfica de U con respecto al peso corporal y ¿cómo se llama? Y el COVID, ¿no? Y la evolución del COVID. Gracias. Solo otro pedacito de consejos es que si trabajan en una unidad de cuidado intensiva, se puede dar nutrición si el paciente está proneado. Todavía se puede darlo. Es muy importante para seguir por lo mínimo poquito de alimentación cada día sobre un tubo nasogástrico o algo así. Y debe también cambiar la posición. La práctica que se hace aquí en nuestros hospitales es como cada 8 horas más o menos para cambiar. Tienen equipos de doblar, se llama, para cambiar su posición. Bueno, otra pregunta en el cuadro de chat viene de Raúl Morales. Son un par de preguntas realmente sobre carga viral. Y la primera es, ¿qué estudio existe de la mortalidad versus alta carga viral? Y también otra pregunta es que hay un efecto en el aerosol relado a la carga viral en la nariz. Pienso que está preguntando sobre transmisibilidad.
A ver, honestamente no recuerdo muchos estudios de correlación directa entre carga viral y mortalidad o gravedad. No sé si, Cristian, tú recuerdas. Yo lo que se relaciona más que nada es los marcadores inflamatorios, ¿no? Las personas que tienen una alta, por ejemplo, ferritina, alto dímero D, bajos linfocitos, altos niveles de interleucina 6, tienen una mayor mortalidad. Pero no recuerdo haber visto una relación clara entre carga viral. Hay que aclarar que, bueno, que en general la carga viral es más alta, están al principio de la enfermedad, los primeros 4 o 5 días, que es cuando la persona desafortunadamente no tiene síntomas o está presintomática, es que realmente tiene mayores carga viral. Ahora que sabemos esto, pues muchas personas han hecho estudios, investigadores han hecho estudios de la carga viral y se ve que 2 días antes de tener síntomas, las personas tienen cargas virales muy altas. Y hacia el final de la enfermedad esa carga viral baja significativamente y quizás sea difícil esta correlación, ¿no? Una cosa que sí vi, y es realmente como algo que se ha postulado, es que el aumento de pacientes, por ejemplo, asintomáticos o con infecciones leves, quizás se debe a una disminución del inóculo, porque casi todo el mundo está con mascarilla en el setting o en el ambiente hospitalario. Incluso los trabajadores de la salud que se enferman, hay evidencia de que su curso clínico es un poco más leve, en general, obviamente, y quizás se debe a eso, a que están recibiendo un inóculo menor que una persona que no tiene ninguna protección, como estábamos al principio de la epidemia, que nadie usaba mascarilla. Pero realmente, le digo, francamente, no he visto un estudio que me diga, bueno, las personas que tienen una carga viral de tanto, tienen una mortalidad de tanto versus una carga viral más baja. Honestamente, no he visto esa correlación, sino más bien con los marcadores inflamatorios. Sí, estoy de acuerdo completamente con eso y actualmente parece que la carga viral es lo más elevado 2 días antes de síntomas, de facto. Entonces, quizás tiene correlación entre transmisibilidad, pero realmente no con severidad. Todavía estamos tratando de entender los factores que determina severidad. Bueno, tenemos un participante que tiene experiencia con dengue y COVID co-infección. Entonces, Winston Mendoza, no sé si tiene micrófono, que puede compartir su caso clínico. Winston está. Y también Kent, el bibliotecario, nos ha puesto allí un artículo sobre una publicación que hubo de un caso de dengue y coinfección con COVID. Wow, ok, muy rápido nuestro bibliotecario. Súper, vamos a examinarlo y lo podemos presentar en una futura sesión, pero adelante, si hay alguno de ustedes que ya tiene experiencia en esto, pueden abrir el micrófono. Somos una comunidad para aprender unos de otros. Voy a comentar un poco mientras Winston coloca su micrófono sobre el dengue. El problema en un paciente ambulatorio, digamos, con infección, veo yo lo digo porque pues he manejado ambos de forma independiente, pero nunca con infección. No tengo ninguna experiencia con infección, pero tal vez la fiebre, el monitoreo de la fiebre, el uso de acetaminofén, rehidratación sería más o menos lo que haríamos para estos pacientes. El dengue en general aumenta la permeabilidad vascular y pues parte de la poca fisiopatología que nosotros sabemos de cómo se desarrolla el síndrome de distrés respiratorio del adulto o ARDS en inglés, pues es un aumento de la permeabilidad vascular. Sería muy interesante saber si el dengue con esta forma innata o fisiopatológica de aumentar la permeabilidad vascular, pues también aumenta el riesgo de ARDS cuando hay coinfección, y pues la verdad no sé de eso. El diagnóstico del dengue generalmente es con pruebas de IgG, IgM, después del día 6-7 del desarrollo de fiebre, un poco diferente con COVID-19. Entonces es muy probable que nosotros lo que viéramos pues inicialmente es un paciente febril, le hacemos una prueba con COVID-19, sale positiva y tal vez hay plaquetopenia o trombocitos bajos que puede verse en COVID-19. Uno tiene que tener una alta sospecha. Una alta sospecha. Hija, una alta sospecha para ambas coinfecciones.
Ahora sabemos dónde vienen todas las respuestas de Carlos. Todas vienen de ahí. Tiene ayuda, ¿eh? Tiene un ayudante secreto ahí que lo está saboteando. Bueno, Winston escribió que se fue su audio, pero mencionó que atendió un caso de confección y fue manejo sintomático con paracetamol y rehidratación oral, y pues paciente joven con obesidad y tuvo buena evolución, seguimiento en el domicilio. Y también él dice que en Iquitos, en Perú, andaron muchos de esos casos. Entonces, quizás debemos buscar otra estudio sobre el manejo de eso, pero gracias por compartir. Ok, tenemos solo 2 o 3 minutos más y un par de preguntas sobre vacunas y inmunidad, que viene de Nicaragua, Marta Jiménez Martínez, y también de Oscar Valenzuela Mora, de México. Y es una pregunta sobre inmunidad adquirida después de infección, ¿por cuánto tiempo va a durar? Y la segunda pregunta es que va a estar listo la vacuna antes del fin del año. Néstor, entonces es un par de preguntas. Pienso que fue un papel nuevo de Iceland que puede dar poquito de respuesta para eso, ¿verdad? Sí, bueno, exacto. Yo revisé ese paper de Islandia. Lo que sabíamos, digamos, hasta ahora era que primero la mayoría de las personas producen una respuesta inmune e incluso la mayoría producen los anticuerpos, los famosos anticuerpos neutralizantes, que son anticuerpos que impiden al virus entrar porque se pegan a la proteína esta de Spike y no le permite pegarse a la célula, y eso se puede demostrar en el laboratorio con cultivos celulares. También algunos estudios han demostrado también que la interacción con el COVID te da inmunidad celular. Se ha visto que unas personas que han pasado la infección, sus linfocitos T específicamente, y los B recuerdan las proteínas del virus, y cuando se los expone nuevamente en el laboratorio producen rápidamente citoquinas, o sea, están, como quien dice, preparados para enfrentar la enfermedad. Una mala noticia es que algunos estudios de los que se han publicado demuestran que esos anticuerpos tienden a disminuir. Después de 3 o 4 meses, en algunos de esos estudios se ve disminución de los anticuerpos, y eso obviamente causó un poco de inquietud. Sin embargo, este estudio que menciona Cristian de Islandia, se vio que ellos hicieron un estudio enorme con 15.000 personas, prácticamente, perdón, 15% de la población de Islandia se le hizo la prueba para detectar la infección. Ellos son una isla y pudieron hacer este estudio epidemiológico tan grande, y encontraron que las personas que tenían anticuerpos, por lo menos 4 meses después, todavía marcaban positivos con los anticuerpos. Entonces parece que no a todo el mundo se le van los anticuerpos, o no a todos en los estudios se ha visto esta caída en los anticuerpos que se ha reportado en algunas investigaciones. Pero yo creo que todavía hay mucho más que aprender sobre la respuesta inmune a este virus, porque obviamente no tenemos tanto tiempo de tener personas bajo estudio, sino solamente unos cuantos meses. Lo otro que se ha publicado recientemente y que también ha dado como la vuelta al mundo en las redes sociales es reportes de reinfección, ¿no? Al principio yo escuchaba, había rumores de reinfección, pero ya en el Clinical Infectious Disease, los médicos de Hong Kong presentaron un paciente con una reinfección. Tenía un virus en abril y tenía otro virus diferente a principios de agosto. Entonces se demostró pues que había sido infectado por 2 cepas diferentes del mismo SARS-CoV-2. Y hay un caso también de Reno, Nevada, un muchacho joven, quizás un poco más preocupante, porque este muchacho tuvo síntomas y unas semanas después volvió a tener síntomas y volvieron a detectar la presencia del virus, ¿no? Entonces, y creo que hay reportes también de Bélgica y de Holanda, de que este fenómeno se está observando. Entonces puede que hay algunas personas, vamos a decir un porcentaje de personas que no montan una respuesta inmunológica lo suficientemente robusta como para protegerlo de una segunda infección. Pero creo que todo esto está obviamente en un estado de cambio, y no me extrañaría que salieran publicaciones que contradigan o que confirmen alguno de estos hallazgos. Pero eso yo creo que lo que se sabe más que nada sobre la historia de la inmunidad que todavía estamos aprendiendo, ¿no? Cristian, creo que estás en mute. Y la segunda pregunta es sobre cuándo vamos a tener la vacuna. Bueno, ya se fue la hora, tiene que esperar para la respuesta en la próxima semana. No sabemos actualmente. Estamos mirando
todos los ensayos clínicos que están pasando. Estamos actualmente aquí en los Estados Unidos poquito preocupados que quizás el FDA va a aprobar una vacuna antes de que cumplen los estudios de fase 3, pero vamos a ver, ya tenemos como en la primera, que es más avanzada de Pfizer, de Moderna, tenemos 17,000 personas que ya están ingresadas en el estudio, entonces debemos tener datos antes del fin del año, por seguro, sobre eso, y después de eso vamos a ver. Y una pregunta final, si tengo 2 segundos, es sobre pruebas de COVID que viene de Raúl Morales, sobre si hay pruebas IgM o de antígeno que se usa mejor de PCR. Bueno, mi comentario es que necesita usar lo que está disponible en su ambiente, pero generalmente pruebas de IgM o IgG no se convierte positivo hasta como 14 días. Es poquito diferente que otras, que IgM es útil para infección agudo. En este caso solamente tiene que esperar 2 semanas, entonces quizás no está útil. Pruebas de antígeno, ahora tenemos uno más que está aprobado en los Estados Unidos que se llama Bionax o algo de Abbott, y quizás ellos van a estar útil, pero no tiene tan sensitividad que el PCR, entonces sí puede tener un falso negativo, pero bueno, necesita usar lo que tiene. Ok, ya viene la hora, entonces tenemos que terminar la sesión, desafortunadamente. Quiero decir gracias a todos, especialmente Néstor y Elsie y Carlos, y gracias a Gisela para compartir la experiencia de Costa Rica. Si no pudimos responder a su pregunta, únase nosotros a una sesión futura. La próxima sesión sería el jueves, el 10 de septiembre, a misma hora, con avances en COVID. Recuerden que la sesión de lunes no vamos a tener el 7 de septiembre porque es un día laboral en los Estados Unidos, pero a la próxima, después de eso, es el 8 de septiembre a las 5 de la tarde en tiempo de montaña, que es la sesión de prevención y control de infecciones. Y la tema sería evaluación de riesgos del trabajador de salud, presentada por Diana Forno, doctora Diana. Por favor, visite nuestro sitio de web, que debe estar en el cuadro de chat para obtener actualizaciones e información de la sesión. Y voy a dar la palabra final a Néstor para terminar la sesión. Gracias, no, igual, sí, agradecer también a la doctora Amarilla por su intervención de Paraguay también. Quería nada más decirle, la OMS publicó ayer, ellos tienen como una lista de las vacunas y en qué estatus están. Hay un documento más sencillo en el New York Times que se llama el Coronavirus Tracker, pero la OMS ya tiene un documento que, y aquí lo tengo, de hecho es un documento de varias páginas con todas las vacunas listadas, en qué nivel están, incluso con links que uno puede hacer para ver los estudios en los cuales están. Un documento bastante extenso, son más de 200 vacunas que ya están propuestas, pero es bueno saber que la OMS está como siguiéndoles la pista. Obviamente es una organización más confiable que el New York Times para seguir estas vacunas, así que los invito a que vayan a la página de la OMS y encuentren ese documento de vacunas, lo impriman y así saben cuál es de RNA, cuál es de no sé qué, de adenovirus, y cuando uno ve las noticias o las publicaciones tiene como una guía bien útil para saber cómo van esas vacunas. Gracias a todos y nos vemos entonces en las próximas actividades de ECO en la siguiente semana. Gracias. Saludos. Muchas gracias, bendiciones. Saludos, hasta luego. Buenas noches, hasta luego, hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas tardes para todos. Saludos.